Principales ventajas comparativas de la acción humana. Las típicas insuficiencias de los actuales libros de texto de economía. La mayoría de los libros de textos introductorios o manuales de economía política que con carácter creciente hoy inundan el mercado poseen importantes defectos que hasta ahora en su mayor parte no han sido muy apreciados, pero que están teniendo consecuencias muy negativas en la formación de los futuros economistas. En primer lugar, casi todos los manuales modernos adolecen de la obsesión por la novedad. Se supone que el mejor libro de texto es el más actual, es decir, el que recoja las últimas modas que hayan surgido en el mundo académico y refleje las novedades que se hayan generalizado en forma de publicaciones en las revistas especializadas de economía consideradas las más prestigiosas. Esta forma de actuar no es sino una penosa manifestación del viejo mito del mejorismo científico, según el cual todo lo reciente engloba y mejora los desarrollos teóricos anteriores. Esta concepción, que en todo caso podría tener algún fundamento en el ámbito de las ciencias naturales y de su aplicación práctica en forma de disciplina técnica relacionada con la ingeniería, carece sin embargo de justificación en el campo de las ciencias sociales y en general de la economía política en particular. En efecto, nuestra ciencia se fundamenta en principios y características esenciales de la naturaleza del ser humano, que no se pueden moldear al antojo de modas e impulsos científicos o técnicos y que por tanto gozan de gran permanencia y en ocasiones incluso de una plena inmutabilidad. Por eso, la construcción del edificio teórico que hayan de manejar los futuros economistas exige fundamentar nuestra disciplina en unos sólidos cimientos, evitando que, sobre todo al inicio de su formación, cualquier distracción en aspectos que, aunque estén de moda o parezcan atractivos por su novedad, sean sin embargo relativamente más pasajeros o accidentales y oculten o tiendan a confundir los principios esenciales sobre lo que se basa y se construye la ciencia económica. Esta obsesión por la novedad explica, en segundo lugar, que muchos autores de libros de texto crean que cumplen plenamente con su obligación elaborando un simple compendio, más o menos heterogéneo y afortunado, de las doctrinas que en cada momento se han puesto de moda, sin que se esfuercen por efectuar una profunda reflexión sobre sus fundamentos, ni se preocupen por exponer y aclarar con detalle la coherencia de los mismos a sus futuros alumnos y lectores. Normalmente, estas carencias de reflexión y coherencia se tratan de ocultar con el formalismo de las matemáticas, que siempre a primera vista da la impresión al ego de un elevado nivel científico, así como el uso de un prolijo instrumental gráfico y estadístico. Esta forma de componer manuales es, a pesar de las apariencias, mucho más fácil y menos comprometida que la elaboración de un verdadero volumen de principios coherentes de economía que obligue a los alumnos y a los profesores a reflexionar y sobre todo a replantearse a cada paso críticamente los fundamentos del instrumental analítico que utilizan. Muy pocos son los que dedican un estudio riguroso a los fundamentos de la economía, y aquellos que al menos las mencionan pasan rápidamente sobre los mismos pretextos de que no conviene confundir al alumnado con el estudio de las arduas cuestiones relacionadas con los principios, fundamentos y método de nuestra ciencia. Las anteriores consideraciones explican también que en muchas ocasiones y en tercer lugar, los tratadistas caigan en la ligereza de simplificar indebidamente sus presentaciones y contenidos con la finalidad de hacerlos atractivos y comprensibles para el alumnado. Este objetivo explica asimismo la obsesión de muchos manuales por recoger ejemplos de rabiosa actualidad, incorporando gráficos y cuadros numéricos y estadísticos con una presentación muy colorista. La continua disminución en el nivel de la formación intelectual de los alumnos que acceden a la universidad, junto con el triunfo de la cultura light que nos inunda hoy en día, sobre todo de origen norteamericano, está motivando
que muchos libros de introducción de economía parezcan manuales destinados a divulgar la terminología y a facilitar la actividad del periodismo económico, que a verdaderas obras científicas de economía dedicadas a exponer los principios y fundamentos básicos de nuestra disciplina y sobre todo a enseñar a pensar en términos de lógica económica a los alumnos que por primera vez se ponen en contacto con nuestra ciencia. Que uno de los manuales introductorios de economía más actuales y prestigioso afirme categóricamente que el precio mide la escasez, o que otro, por ejemplo, indique que aplicando la regla de igualar precios a costes marginales pueda hacerse que una economía socialista logre el óptimo que jamás se puede alcanzar en una economía capitalista, son tan solo 2 botones de muestra que ponen de manifiesto hasta qué punto la falta de rigor y el deseo obsesivo por simplificar están dañando la formación de nuestros alumnos y creando en los mismos un hándicap intelectual que tardará años en solventarse, si no es que llega a ser del todo irreversible. Sería equivocado pensar que los anteriores defectos se deben únicamente a una moda pasajera o al simple capricho de la falta de criterio de los autores de los correspondientes manuales. Todo lo contrario, y esto es lo verdaderamente preocupante. En gran medida estos errores son un resultado natural de la extensión con carácter dominante en nuestra ciencia de una estrecha concepción cientista y positivista de la economía. En efecto, y en cuarto lugar, la imagen que se da de nuestra ciencia en los manuales suele ser mayoritariamente la de una disciplina que se quiere desarrollar y exponer a imagen y semejanza de las ciencias naturales y del mundo de la ingeniería. En sus desarrollos se parte de suponer que está disponible o dada, bien en términos ciertos o probabilísticos, la información necesaria respecto a los fines y a los medios de los seres humanos y que este conocimiento o información es constante y no varía, reduciéndose los problemas económicos a un mero problema técnico de optimización o maximización. Y ello con el objetivo implícito de elaborar toda una disciplina de ingeniería social que pretende reducir el contenido de nuestra ciencia a un conjunto de recetas prácticas de intervención que profusamente acompañadas de funciones o curvas de oferta y de demanda, de costes, de indiferencia, preferencia, de posibilidades de producción, etcétera, etcétera, producen sin crítica alguna en el alumno la falsa seguridad de que existe una técnica de intervención capaz de orientar los pasos del analista ante cualquier problema económico. El daño que se hace en la formación de los estudiantes con este enfoque es muy grande. Pasan a través de los primeros cursos introductorios de economía sin aprender los principios y fundamentos esenciales, adquiriendo la errónea impresión de que existe una respuesta segura para cada problema que puedan encontrar, simplemente efectuando de forma correcta el diagnóstico y aplicando automáticamente la correspondiente receta. Los afanes de los estudiantes se reducen al formular el problema y a encontrar mecánicamente la solución a las ecuaciones que supuestamente recogen de manera constante e inmutable la información relativa, por ejemplo, a la demanda, la oferta y las elasticidades de los correspondientes productos, lo cual hace que los diferentes centros de enseñanza de economía mayoritariamente enfocados con este criterio se parezcan más a mediocres academias dedicadas a la preparación de ingenieros sociales que a lo que deberían ser instituciones verdaderamente universitarias centradas en la investigación y estudio de los principios y fundamentos de la ciencia económica. Las anteriores consideraciones también aclaran el por qué, en quinto lugar, los manuales modernos suelen gozar, y en mejor de los casos, de una vida muy efímera. En efecto, la obsesión de las novedades y el exceso de simplificación hacen
que en las sucesivas ediciones, que rápidamente se agotan consumidas con avidez por promociones enteras de jóvenes economistas a los que los profesores siempre recomiendan adquirir las ediciones más recientes, se abandonen teorías y exposiciones que en ediciones anteriores habían sido contenidos supuestamente muy importantes del libro, sin justificación ni explicación alguna por parte del autor. Así, por ejemplo, en uno de los libros de texto más populares ha desaparecido, en nuestra opinión afortunadamente, el tratamiento que venía dándose en las 13 primeras ediciones a la denominada paradoja del ahorro o frugalidad, eliminándose silenciosamente el correspondiente apartado en la edición 14ª sin que el autor diera ninguna explicación al respecto, con lo que nos quedamos sin saber si se enseñó algo erróneo a las generaciones anteriores de estudiante o si por el contrario fueron los lectores de la 14ª edición los que experimentaron una carencia injustificada en su formación. El espejismo de lo novedoso y por lo tanto el vicio de la superficialidad no solo van en detrimento del rigor y coherencia de los manuales y de la formación de los alumnos, sino que también suelen provocar, en sexto lugar, la presentación de una visión parcial de la ciencia económica caracterizada porque los distintos enfoques y tratamientos, quizá con un malentendido objetivo de no confundir al alumno, se presentan sin exponer todas las exposiciones teóricas alternativas ni efectuar un adecuado y completo análisis crítico de las mismas. Se ocultan aplicándoseles de esta manera la ley del silencio, posiciones y desarrollos teóricos rigurosos, pero que llegan a conclusiones distintas de las expuestas, dándose la falsa impresión a las jóvenes generaciones de alumnos de que existe un mayor consenso entre los tratadistas del que se da en la realidad. Si es que no se aplica implícitamente el burdo criterio democrático, según el cual una supuesta mayoría de seguidores legitima condenar al olvido las posturas consideradas como minoritarias. La referencia a otras corrientes y doctrinas queda relegada en el mejor de los casos, muchas veces recogidos en recuadros al margen del texto principal y que siempre producen la impresión de que lo que era correcto de las mismas ya se ha incorporado en lo que se explica, habiendo quedado el resto superado por desarrollos teóricos posteriores, por lo que no merece pena perder tiempo en aquellas, pues han pasado de moda o se cree que carecen de relevancia. ¿Cuántos libros de texto de economía mencionan que existe análisis rigurosos dedicados a demostrar que, por ejemplo, la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas por el precio carece de sentido teórico? ¿Cuántos exponen siquiera sea alguna duda sobre el uso indiscriminado del análisis funcional en nuestra ciencia o sobre instrumentos tan generalizados, por ejemplo, el de la curva de indiferencia-preferencia? ¿Cuántos someten a crítica los postulados axiomáticos de la llamada teoría de la preferencia revelada por basarse, más que en criterios indiscutibles de coherencia y racionalidad, en supuesto de constancia de los valores subjetivas que jamás se dan en la vida real? ¿Cuántos, en suma, explica que existen importantes corrientes y dentro de nuestra disciplina que la desarrollan de forma a priorística y deductiva sin recurrir a los viejos postulados del positivismo metodológico? La importancia de los tratados sobre fundamentos o principios de la ciencia económica. La única manera de evitar las insuficiencias que hemos resumido en el apartado anterior consiste en retomar la tradición de escribir para nuestros alumnos verdaderos tratados sobre principios o fundamentos de la ciencia económica. Se trata de elaborar, en vez de simples manuales o libros de texto que resuman las últimas modas y novedades científicas, verdaderos tratados que, como fruto de una larga reflexión científica y experiencia académica, integren de una forma coherente los principios esenciales que constituyen los cimientos y fundamentos de la economía. De esta manera se logra poner a disposición de los estudiantes un instrumental analítico de incalculable valor sobre el que podrán seguir construyendo todo el edificio teórico de la economía,
que ha de servirles de guía segura a lo largo de su futura vida profesional. La estabilidad y vocación de permanencia de los tratados sobre principios de economía ha de ser mucho mayor que la de los manuales y libros de texto que hoy se publican, debiendo ser escritos, por lo tanto, con un criterio mucho más atemporal y abstracto, es decir, evitando la utilización de ejemplos de rabiosa actualidad o de cuasi periodísticos, y dando una visión integral de la ciencia económica en la que todas sus áreas se encuentren convenientemente relacionadas entre sí. En cualquier caso, el objetivo de todo tratado de principios o fundamentos ha de consistir en enseñar a los alumnos a pensar en términos de los elementos esenciales de la disciplina. Además, como la elaboración y justificación teórica de los principios esenciales ha de hacerse con todo cuidado, detalle y rigor analíticos, es preciso referirse a los diferentes enfoques y puntos de vista alternativos, evitando, en todo caso, una perniosa parcialidad, debiéndose justificar adecuadamente cara a las distintas alternativas analizadas la posición teórica asumida. Por eso, en los verdaderos tratados de principio de economía, lejos de ocultarse las diferentes opciones, las mismas son abiertamente explicadas al lector y diseccionadas analíticamente con todo detalle que exijan antes de llegar a lo que se considere que es la conclusión teórica más adecuada. Como es lógico, este enfoque, que es propio de los tratados sobre principios o fundamentos de la economía, no está en forma alguna reñido con el análisis teórico de problemas más concretos que se estime que puedan llegar a tener una importante relevancia práctica. Por el contrario, una buena fundamentación teórica y abstracta es la condición sine qua non no solo para poder entender e interpretar adecuadamente lo que sucede en la realidad histórica en cada momento, sino sobre todo para orientar de forma correcta el análisis y las recomendaciones prácticas que se consideren más convenientes en cada caso. En esta perspectiva, la acción humana de Ludwig von Mises constituye el tratado sobre los principios y fundamentos esenciales de la ciencia económica más importante que se ha escrito en muchas décadas. Sus rasgos más característicos son su profundo rigor analítico, así como la constante coherencia y plena concatenación lógica que resuman cada uno de los 39 capítulos de la obra, que en los prácticamente se tratan la totalidad de los problemas económicos. Mises, en suma, construye sistemáticamente en esta obra el edificio de la teoría económica que queda integrado en un todo coherente y unitario. El tratado, que además está escrito con un estilo muy claro y fluido, no solo analiza y se pronuncia en relación con las más variadas corrientes que han surgido a lo largo de la historia del pensamiento económico, sino que también, y como sucede con las contadas obras que, como esta, rápidamente se convierten en un punto de referencia clásico para cualquier economista, manifiesta en cada párrafo una gran sabiduría y originalidad, constituyendo un verdadero tesoro intelectual de ideas y sugerencias, cada una de las cuales, estudiadas y analizadas con mayor profundidad, se convierte fácilmente en todo un tema de investigación para una tesis doctoral o incluso para otro tratado o un libro nuevo.